Sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Bienvenidos a De Eso Sí Hablamos. Hoy vamos a tocar uno de los ejes de la educación sexual integral, que es el eje de la perspectiva de género. Vamos a hablar acerca de la educación sexual integral y el por qué se ha incorporado dentro de los lineamientos curriculares de la educación sexual integral que se dan en las escuelas, la perspectiva de género y por qué es importante educar a la sociedad toda, no solamente a niños, niñas y adolescentes, acerca de este eje o esta perspectiva que es una forma de ver el mundo. Ante todo me presento, como siempre les digo, soy María Bercero, soy psicóloga, educadora y divulgadora ESI. Mis redes sociales son @lainfluesi, me encuentran de esta forma en todas las redes sociales, me encuentran en Instagram, en TikTok y en YouTube. Allí me pueden seguir y encuentran el recorte de esta columna. Pensando un poquito en los hitos de nuestra historia, ¿qué pasó el 3 de junio del 2015 y qué cambió en nuestra historia reciente a partir de ese 3 de junio? El 3 de junio del 2015 gritamos juntas, gritamos colectivamente, gritamos ni una menos. Y ese grito todavía resuena. ¿Lo escuchás? Hoy recordamos ese primer ni una menos, pero también lo usamos como punto de partida para pensar. ¿Qué necesitamos para que ese grito nos quede solo en la memoria, solo en un recuerdo, y se sigan reproduciendo las muertes y los femicidios? La respuesta es clara. Sin ESI no hay ni una menos. Vamos a bucear, vamos a sumergirnos en la educación sexual integral y en cómo en particular su eje de la perspectiva de género es una herramienta poderosa para prevenir las violencias por motivos de género, desarmar estereotipos y sembrar un futuro más justo sin tantas consecuencias. Vamos a hacer un breve repaso histórico y luego en nuestra segunda parte de la columna vamos a hablar acerca de aquellas frases, estereotipos o tabúes que aún hoy siguen circulando en torno a las violencias de género y que están tan naturalizadas que es necesario desentramar a partir de la educación sexual integral. Ese 3 de junio de 2015 no fue una marcha más, fue una multitud, fueron cerca de 15.000 personas a lo largo y a lo ancho de todo el país, indignada por los femicidios, en esa ocasión por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente, y por la impunidad. Pero también fue la cristalización de décadas de luchas feministas que exigían basta de violencia, basta de silencio. En estos 10 años se lograron algunas cuestiones, como leyes, protocolos, visibilidad. Pero los femicidios siguen siendo una herida abierta, nos siguen doliendo y cada nombre entonces existe y resuena. ¿Qué más necesitamos para que ni una menos deje de ser un grito colectivo, deje de ser un grito solamente, y se convierta en una realidad vívida? ¿Qué más necesitamos para que ya no existan femicidios, para que ya no existan violencias por motivos de género? La respuesta, como les decía al principio, es profunda, es compleja, pero también es simple y está a la luz de los ojos. Necesitamos educación sexual integral. Si entendemos que las violencias son un fenómeno cultural, entendemos también que la educación puede ser una puerta para la solución de estas violencias. No podemos transformar lo que no entendemos. La ESI nos permite mirar la violencia con otros lentes, con perspectiva, como decíamos antes, con conocimiento, con herramientas, con distintas formas de mirar y desarmar, con reflexión, con mirada crítica. Hay distintos ejes dentro de la educación sexual integral y este va a ser el primero de los que vamos a ir presentando a lo largo de la columna durante las siguientes 5 columnas. El eje de la perspectiva de género. La ESI, con esta organización, define cuáles son las miradas transversales que tenemos que tener sobre nuestra realidad.
Incluir la perspectiva de género en esa mirada nos permite prevenir violencias por motivos de género. Este eje no se trata, como dicen muchas veces los medios hegemónicos, de imponer ideas o de una cuestión ideológica, sino de abrir preguntas, como decíamos antes, de invitar y de empezar a pensar y de generar una conciencia crítica. Nos invita a ver que el género no es solo una característica individual, sino una construcción social, como decíamos antes, que influye en nuestras relaciones, nuestros roles y nuestras oportunidades. Y los pilares de este primer eje de la ESI son el género como categoría relacional, esto que nos hace pensar que el género se construye en el vínculo con otras personas, que no se nace con un género, no es que automáticamente y por el sexo biológico al nacer podemos saber de qué género se es, sino que se aprende culturalmente, que esa diferencia sexual o la diferencia orgánica, anatómica entre las personas debe ser reconocida, pero no así jerarquizada. No hay un sexo biológico que tenga que tener supremacía sobre el otro. Estas desigualdades de género se visibilizan a la luz de la ESI. Estas diferencias y esta jerarquización de los géneros se visibilizan a la luz de la perspectiva de género de la ESI y se promociona la igualdad y la equidad, que son valores importantísimos para la vida en sociedad. Entonces, aquí finalizamos con esta primera parte de la columna y en la segunda parte nos vamos a sumergir en lo que serían esos estereotipos o esos prejuicios que circulan comúnmente en la sociedad y que habitualmente naturalizamos. Hasta acá la primera parte de eso sí hablamos. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Bueno, de eso sí hablamos. Estuvimos hablando en la primera parte de la columna acerca de qué es la perspectiva de género y por qué es tan importante en la educación sexual integral. Voy a comenzar esta segunda parte haciendo una fe de ratas muy pequeña en relación a la cantidad de personas que formaron parte de ese primer Ni Una Menos. Fue 1,5 millones de personas a lo largo y a lo ancho del país que se movilizaron a partir de un tuit de la periodista Marcela Ojeda que decía: no vamos a levantar la voz, nos están matando. Este tuit lo dijo en pos del asesinato de Chiara Páez, una adolescente que estaba embarazada en manos de su pareja. Ahora, dicho esto, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca con ejemplos concretos, cómo la educación sexual integral previene las violencias. La violencia de género no empieza con el golpe, empieza mucho, pero mucho antes. Empieza en los chistes, empieza en los celos, empieza en el control, empieza en los estereotipos de género. Y la educación sexual integral, la ESI, actúa mucho antes. Previene desde la raíz. ¿Cómo previene estas violencias? Reconociendo las violencias, identificamos las violencias antes invisibles, el control sobre la ropa, los celos disfrazados de amor, el acoso callejero, el consentimiento y la autonomía, trabajando sobre el consentimiento, enseñando qué es el consentimiento y qué es la autonomía. Se enseña que el cuerpo es propio, que no es no, y que no hay amor sin consentimiento. Una vez, en relación a esto, un alumno me dijo, un estudiante, me dijo que pensaba que si una chica decía que no, era un sí disfrazado. Esto es importantísimo y se trabaja a partir de la educación sexual integral. Además, se trabaja para prevenir y creando conciencia acerca de la masculinidad hegemónica y sobre masculinidades más humanas. La ESI interpela también a los varones, les dice que no tienen que ser duros todo el tiempo, que pueden llorar, les habilita a sentir todas las emociones de la paleta de emociones que tenemos a disposición. Y también la ESI genera redes de apoyo. Nos habilita que pidamos ayuda y nos provee los recursos para pedir ayuda. Se les da a niños, niñas y adolescentes y se les da a todas las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Y por último, la educación sexual integral previene los estereotipos de género. Los estereotipos de género son esas ideas rígidas de cómo debemos comportarnos, una mujer o un varón.
y prevenirlos es importantísimo para prevenir secuelas o consecuencias en la salud mental. Para cerrar la columna del día de hoy, este espacio, quería hablar acerca, montar algunas frases, desmontar en realidad, desmitificar algunas frases que sostienen las violencias por motivos de género. La primera es: si te cela es porque te quiere. Esto no es real. Los celos no son amor. Si hay celos es una forma de control y es una forma de inseguridad del vínculo. Si hay amor, hay confianza y no hay celos. Algo habrá hecho, ¿no? Esa es otra de las frases que legitiman la violencia de género. Si nos vestimos así o asá. Bueno, nada justifica la violencia, nunca. Otra frase que elegí fue: vuelve porque le gusta que le peguen. Si la habremos escuchado, ¿no? Y se naturaliza. Se vuelve con una persona que agrede alguna vez porque es parte del ciclo de la violencia, esta etapa de luna de miel, la retractación, que pida perdón, pero también porque hay otras formas de violencia, como la violencia económica, que hacen que la mujer dependa de esa persona muchas veces. El amor duele, es otra de las frases. No, el amor no duele, duele la dependencia, duele la violencia. Y los varones son así. Tampoco, ¿no? Por eso en la ESI trabajamos sobre construir la habilitación de la violencia. Otra y la última, ¿no? Es que hay que aguantar por los hijos. No hay que aguantar violencias, hay que ponerle un límite a todas las violencias. Entonces, para cerrar la columna del día de hoy, pensé en dos pequeñas frases. Una es: la ESI no solo da información, cambia sentidos, nos da otras palabras, otras formas de mirar, y en esa transformación está la semilla de una vida más libre, más justa y sin violencias. Es por eso que después de 10 años de Ni Una Menos seguimos gritando, pero también construyendo. Y la herramienta más poderosa que tenemos es la ESI. Sin ESI no hay Ni Una Menos.